Los bendiga. El tema que trataremos el día de hoy en esta predicación lleva el título de ansiedad. Ansiedad, según la define el diccionario, es una preocupación y miedo intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas o extraordinarias. Es posible que se produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio o insomnio. La preocupación es un sentimiento de incertidumbre, es decir, de no saber qué va a pasar acerca de alguna situación amenazante, ya sea de salud, de economía, sentimental o de alguna otra índole. No sé si alguno de ustedes ha sufrido ansiedad alguna vez, hermanos. Sin pena. Bueno, pues en el tiempo de la pandemia yo sí sufrí de esta emoción y sí, en realidad se siente como dice la definición. Sientes que te quedas sin respiración, que el corazón te late tan fuerte, o más bien sientes que te late tan lento que ya va a ser el último latido y que ya va a ser la última respiración. Sí, es así como lo dice la definición. ¿Qué piensan ustedes que nos puede producir ansiedad? Pues ahí podríamos mencionar miles de cosas que nos puedan producir ansiedad, pero principalmente pues están, digamos, dos orígenes, lo que es los aspectos materiales o económicos y también los aspectos emocionales o espirituales. Por ejemplo, en el trabajo, no importa a qué te dediques, tú puedes sentir ansiedad por tu trabajo. Por decir, si eres un vendedor, regularmente pues tienes que cumplir una cuota de ventas. Entonces, acercándose ese periodo, ya sea la semana, el mes, el bimestre o como te califiquen, pues puedes llegar a sufrir ansiedad. Si eres contador, pues en tu cierre de mes, o si tienes alguna situación extraordinaria, que aparte de tu cierre de mes, pues a lo mejor tienes una revisión o tu jefe te pidió algún informe extraordinario. Si eres médico, pues yo creo que cada que tú diagnosticas a los pacientes, pues puedes sufrir de ansiedad, porque si los diagnosticas mal, obviamente los medicas mal y puede haber consecuencias. No sé si eres a lo mejor cocinero o cocinera, pues tienes, no sé, un periodo X para elaborar tus platillos y luego también está la presión de que si al comensal le van a agradar o no le van a agradar. Inclusive cuando se refieren a las amas de casa que dicen, no, pues no trabajan, las amas de casa podemos sentir una ansiedad muy grande, porque aunque no trabajamos, pues tenemos horarios específicos. Te tienes que levantar temprano para, no sé, prepararle su desayuno, su ropa a tu esposo, llevar a los niños a la escuela, ir al mercado, preparar los alimentos, lavar, planchar, recoger a tus niños de la escuela. Pues también es un trabajo interminable, diario, y que te puede producir ansiedad. Inclusive aquí, por ejemplo, cuando tienes que compartir la palabra, pues también puedes sufrir de ansiedad. En cuanto a las situaciones sentimentales o emocionales, más que nada se traduce en pérdidas. Por ejemplo, la pérdida de la salud, ya sea tu propia salud o la de tus familiares o seres queridos, te puede provocar ansiedad.
tu situación sentimental o afectiva con tu esposo, con tu esposa, pues también te pueden llevar a ese sentimiento en la relación con tus hijos, con tus padres, hermanos, con compañeros del trabajo, de la escuela, etcétera. Otra muy importante, pues puede ser la pérdida del empleo, la pérdida del negocio, del patrimonio, por cualquier causa que se dé. Y una de las más fuertes para el ser humano, pienso yo, que es la pérdida de la vida o de alguien que tú quieres, ¿sí? Se puede decir que son situaciones ordinarias y a veces extraordinarias de la vida cotidiana. Y todos, cristianos o no cristianos, pues nos pueden pasar. Y cómo no, pues obviamente sí vamos a sentir ansiedad o preocupación, porque al fin y al cabo pues somos de carne y hueso. Dependiendo de las circunstancias, la ansiedad nos puede llevar a situaciones extremas, como la ansiedad siempre está unada a otras emociones muy fuertes, como por ejemplo el miedo, la depresión, la angustia, muchas veces la desesperación. Pero la diferencia en cada persona va a estar en la manera en que va a afrontar esas emociones. El día domingo el hermano Alex pues sí nos dio una explicación muy amplia de lo que es una emoción. Veamos algunos ejemplos de los hombres de Dios que viéndose en algunas situaciones, digamos, no favorables, su ansiedad llegó a tal grado que llegaron a renegar de su existencia e inclusive pidieron al Señor que terminara con su vida. David, por ejemplo, según narra el primer libro de Samuel, sufrió persecución por parte de su antecesor, el rey Saúl, nada más por pura envidia. Recordemos que David hiere de muerte al gigante, al filisteo Goliat, y entonces es aclamado por las mujeres de su pueblo. Ellas hacen un canto más o menos así. Dice, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Entonces Saúl se enoja en gran manera y teme perder su reino a causa de David. Es decir, él ya estaba experimentando ansiedad porque se estaba adelantando a un hecho que todavía no ocurría. No sabía si David en realidad le iba a arrebatar el reino o no, pero él ya estaba sufriendo a causa de ese hecho. Dice así un pasaje de la escritura del primer libro de Samuel, en el capítulo 18. Dice, aconteció al otro día que un espíritu malo, entre comillas yo le podría decir ansiedad, de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. Desde entonces, pues Saúl ya se obsesiona con asesinar a David y David sufrió persecución por parte de él más o menos como por unos 15 años, a pesar de que ya era un rey ungido por Dios, pues tuvo que pasar todo este proceso de hambre, injusticia y también ansiedad a lo largo de todo este tiempo. Esto lo refleja, por ejemplo, bueno, a través de todos los salmos que él compuso, porque sabemos que casi él prácticamente compuso todos los salmos de ese libro. Pero aquí en el Salmo 42, el versículo 12, pues nos da más o menos una idea de lo que le está pasando. Dice,
¿por qué me han rodeado males sin número? Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Y yo creo que sí, según vemos en la definición de ansiedad, probablemente esto sí lo estaba sintiendo David, que su corazón le fallaba del miedo. Dice más en el Salmo 42, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan, de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Entonces aquí vemos que en realidad el sufrimiento de David, pues sí era mucho por todo lo que estaba pasando. Otro ejemplo lo tenemos en el caso del profeta Elías. Como ustedes saben, Elías fue profeta en los tiempos del rey Acab. Cuando estudiamos el libro de Reyes, pues vimos que Acab era un rey muy malo, que aparte se casó con una extranjera llamada Jezabel, que también era muy perversa. Y el rey Acab había prevaricado gravemente contra el Señor, había derribado sus altares y había edificado altares a los Baales, que eran dioses extraños, y a la diosa Acera. Y aparte había permitido que su mujer persiguiera y asesinara a los profetas del Señor. Entonces Elías en ese tiempo pues era afanosamente buscado tanto por Jezabel como por el rey Acab, y lo querían matar. En Primera de Reyes capítulo 18 narra la escritura cómo después de 3 años de sequía y hambre muy grave sobre Samaria, Dios se manifiesta a Elías. Y entonces le da indicaciones para que reúna al pueblo de Israel en el Monte Carmelo. Y entonces allí pues los haga arrepentirse de su maldad y del hecho de adorar a dioses extraños. En ese mismo día también le da indicaciones para que reúna a 400 de los profetas de Baal. Y después de realizar algunos portentos que presencia el pueblo de Israel, entonces los israelitas dan muerte a espada a los 400 profetas que se habían reunido allí. Entonces, pues obviamente esto desata más la ira de Jezabel y de su esposo, y amenazan a Elías con matarlo. Dice el capítulo 19 del primer libro de los Reyes. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Es decir, Elías se encontraba en un estado tan grave de ansiedad que ya quería que el Señor terminara con su vida. Entonces, pues hermanos, aquí podemos darnos cuenta que también los varones de Dios sufren como cualquier humano, como nosotros. Inclusive el mismo Señor Jesucristo, acercándose el tiempo de su Calvario, ora en Getsemaní en este sentido. En Lucas 22 podemos encontrar lo siguiente. Dice: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación.
Y él se apartó de ellos y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Aquí la palabra utiliza el término agonía, no porque el Señor estuviera muriendo en ese momento físicamente, pero probablemente su espíritu sentía que moría a causa de lo que él sabía que le esperaba. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, compara estas lágrimas, este sudor con un dolor grandísimo que sufre no solo en su cuerpo, sino en su alma, y lo compara con gotas de sangre. En Marcos 14:32 dice la palabra del Señor: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Es decir, el Señor también experimentó, a causa de ese sentimiento de ansiedad, mucha tristeza, porque es un sentimiento que viene aunado a la ansiedad. Fue tal ese miedo que se atreve a pedirle a su padre: si quieres, haz que pase de mí esta copa. Y manifiesta estar triste hasta la muerte. Yo creo que fue una situación muy dura para el Señor, ¿no, hermanos? Entonces, analizando todos estos pasajes y obviamente sin querer compararnos con estos hombres que eran profetas de Dios o hombres de Dios, y mucho menos con nuestro Señor Jesucristo, pues llegamos a la conclusión que la ansiedad es una emoción que se encuentra en todos nosotros y que es tan normal como a lo mejor el amor, como la tristeza, no sé, como cualquier emoción. Pero la pregunta es: ¿cómo podemos lidiar con estas emociones? Para los que confiamos en Dios, pues hay maneras diferentes de enfrentar las situaciones. Por ejemplo, ¿qué hizo David cuando fue perseguido por Saúl? No solamente se estancó en el miedo y en la ansiedad, sino que David oró al Señor y puso toda su confianza en él. En el Salmo 62, David dice al Señor: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Ciertamente Dios escuchó la oración de David y lo restituyó de tal forma que no solamente lo libró de todos sus enemigos, sino que, si recordamos su historia, pues en la mayoría de las batallas Dios le dio la victoria, Dios estuvo con él. Le dio el reconocimiento de su pueblo y lo constituyó como el más grande rey de Israel. En el caso de Elías, que estaba temeroso hasta tal grado de desear la muerte, Dios le envía un ángel para que lo alimente y lo fortalezca, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Y no una, sino 2 veces.
hasta que Elías pues ya se ve fortalecido con el alimento, con el consuelo de ese ángel, y también es restituido por Dios, de tal manera que Elías recobra el aliento y se lo manifiesta al Señor. Le dice: he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Entonces, por medio de ese alimento que mandó a través de sus ángeles, ahí es cuando Elías le ratifica al Señor, diciéndole que él siente un vivo celo por el Señor. Y ya entonces es cuando es capaz de seguir la voz y la voluntad de Dios nuevamente. Nuestro Señor Jesucristo, antes de ser aprendido, tuvo miedo, pero oró y no se cansó de orar. Y sin duda, pues nuestro Dios lo fortaleció para hacer su voluntad acerca de él y cumplir el propósito para el que él había sido enviado aquí a la tierra. Por tanto, cuando nosotros estemos atravesando por todas estas situaciones que disturbien nuestro corazón, pues, ¿qué nos puede ayudar a vencer la ansiedad? ¿Sí? Hay cosas muy importantes, como por ejemplo la oración. La oración, por medio de ella, pues podemos exponerle a Dios todos nuestros temores, nuestras preocupaciones, todas nuestras necesidades, y ya después de haberle expuesto a Dios todo lo que sentimos, pues tenemos la certeza de que Él nos va a ayudar conforme a su voluntad, y ya con este acto pues nos vamos a sentir más aliviados. Dice en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Otra cosa muy importante es la fe. Tener la plena confianza de que Dios conoce nuestras necesidades y de que Él nos dará lo que es mejor para nuestras vidas, y que Él nunca nos va a dejar de cuidar, nunca nos va a dejar de proteger, ni de proveer lo que nosotros necesitemos. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, la palabra dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otra cosa importante para mitigar nuestra ansiedad es el agradecimiento. Dar gracias por todo lo que tenemos, sea mucho, sea poco, porque siempre tenemos lo suficiente, pero no siempre nos damos cuenta de que así es. Siempre nos afanamos por tener más. Siempre estamos mirando al vecino, por aquello de que dicen que el pasto del vecino siempre es el más verde. Pero nosotros no debemos mirar lo que tienen los demás. Debemos de agradecer con contentamiento lo que Dios nos da. ¿Por qué? Porque no sabemos si esa persona que tiene más que nosotros, pues se ha esforzado mucho más, o si ha tenido que sacrificar cosas para tener lo que tiene. Podría haber sacrificado su salud, su familia, su tranquilidad, tiempo con Dios, tiempo con sus seres queridos. Nosotros no sabemos. Y para aquellos que piensen que el dinero es todo en la vida, pues no, hermanos, el dinero no lo es todo en la vida, porque a veces el dinero te trae más ansiedad que si no lo tuvieras. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya te la pasas cuidándolo,
o te pasas trabajando más tiempo del que debieras para tratar de tener más dinero y entonces descuidas tu casa, descuidas a tu esposa, a tu esposo o a tus hijos. El dinero a veces separa a las familias. Por ejemplo, uno puede orar por los hijos en el sentido de que Dios los provea, pero a veces Dios los provee un poquito de más. Y entonces que agarran y dicen, ay, bueno, pues como ya gano un poquito más, pues ya me voy a ir a vivir aparte. Y entonces, pues entonces eso empieza a separar a las familias. Y a uno como padre, pues lo puede meter en ansiedad porque, pues yo, por ejemplo, en mi caso digo, ay, es que antes vivíamos aquí más bonito, así todos amontonaditos, ¿no? Y sobre todo en tiempos de fríos, pues estábamos aquí más calientitos todos. Pero pues ya nada más te las pasas añorando a los hijos. En innumerables ocasiones, pues a veces el dinero sirve más para maldición que para bendición. Depende de cómo la gente lo use. Tenemos que vivir contentos con lo que Dios nos quiera dar sin afanarnos demasiado. Otra cosa que podría ayudarnos a disminuir nuestra ansiedad es vivir en el presente, no vivir ni en el pasado ni en el futuro. El pasado pues ya no lo podemos cambiar y si nosotros ya nos arrepentimos con todo nuestro corazón de las cosas malas que hicimos en el pasado y nuestro Padre ya nos perdonó, pues ya no tenemos que seguir mortificándonos por las cosas que hicimos en el pasado. El futuro pues tampoco lo podemos controlar. Demos gracias a Dios por cada día que amanecemos porque no sabemos si mañana Dios nos va a prestar vida. Entonces, ¿de qué sirve mortificarnos por cosas que todavía no pasan? Que si a lo mejor no tengo para mi renta, que si a lo mejor no voy a tener para la mensualidad del carro, o que a lo mejor mi esposo se va a enamorar de otra persona y me va a abandonar, o no sé, cosas que todavía no se dan, pero que nosotros a veces nos empeñamos a sufrir por anticipado. Entonces, por ejemplo, a Saúl, eso fue lo que le pasó, o sea, todavía no perdía su reino y él se anticipó a cosas que no habían pasado, se dejó aconsejar por la ansiedad y pues vemos que le fue mal. Solo Dios conoce lo que va a suceder con nuestra vida y debemos confiar en que Él tiene para nosotros lo mejor si lo obedecemos. En Mateo 6:34 nos dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Otra cosa que nos podría ayudar para lidiar con la ansiedad es soltar el control a Dios. Nosotros debemos hacer lo que humanamente en nuestras fuerzas nos es posible y nos corresponde. Por ejemplo, a lo mejor en la mañana, pues te lavas tu carita, te vas muy peinadito y muy puntual a tu trabajo. Pones todas las ganas, todo el empeño en el trabajo, haciéndolo como dice la palabra, para agradar a Dios y no para agradar al hombre. Y ya si Él bendice o no bendice, pues esa ya es la decisión de Dios. Trabajemos, pero sin tanto afán, lo suficiente, no demasiado. En Mateo 6:27 dice, ¿quién de vosotros podrá, por más que se afane, añadir un codo a su estatura? El Salmo 127 en su versículo 1 dice, si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.
La bendición viene de Dios. Y esto pues lo podemos aplicar no solo al trabajo, sino a la vida cotidiana. Hay cosas que por las que nosotros nos empeñamos en orar, pero que ya no están en la voluntad de Dios, ¿sí? En una ocasión, bueno, ya hace varios años, recuerdo que aquí di testimonio de un niñito por el que oré con mi familia. Él desde que nació, pues tuvo un problemita que no le permitía desarrollarse como los demás niños, de tal manera que él a punto de cumplir el año, pues quedó así como en estado vegetativo. Y entonces pues ya estaba conectado a un respirador y los doctores les dijeron a sus padres, es que ya lo humanamente posible ya se hizo, ya nosotros no podemos hacer más. Entonces pues ya se los entregaron a sus papás y pues ellos se lo llevaron, compraron o alquilaron, no sé, el respirador, una cama especial, una bañera especial. Entonces mi hija Melissa, no sé si fue tal vez un miércoles, un jueves, me dijo, mamá, ayúdame a orar por el hijito de mi amiga Ale porque está en estas y estas condiciones. Y entonces oramos, pero pues su estado no mejoró. Y el sábado de esa misma semana, muy tempranito, Melissa me fue a despertar y me dijo, mamá, ¿qué crees? Dice que el hijo de mi amiga Ale ya falleció. Entonces, pues bueno, yo sobre todo no me quedé así muy sorprendida y no supe qué decirle a Melissa. Y pues allí vemos que Dios hizo su voluntad sobre ese niño. Y no es que uno no orara con fe ni creyera que Dios no lo iba a sanar, sino que simplemente pues esa ya había sido la voluntad de él. En otra ocasión, una tía me dijo, vamos a orar por tu primo porque pues está muy grave en el seguro y todo eso, fue un poquito después de la pandemia. Y sí, la acompañé. Entonces cuando llegamos al hospital, pues a mí fue la primera que me tocó subir con él. Subí con mi Biblia y toda la cosa. Y entonces cuando ya llegué a su cama, mi primo estaba intubado. Él, pues, a pesar de que era joven, pues, siempre sufrió enfermedades graves como el corazón y muy joven fue diabético. Entonces, pues, yo le leí 2 salmos y luego le empecé a acariciar así su hombro y le empecé a decir, no te preocupes por nada, primo. Mira, Dios todo lo perdona, Dios todo lo cura. Dios puede quitarte el dolor, no te preocupes por nada. Y entonces en eso pues ya llegaron doctores de ese mismo piso y nos dijeron, no, pues ya sálganse porque vamos a hacerle curación a un señor. Y entonces ya me bajé y el edificio pues sí estaba grande. Entonces cuando voy llegando a la puerta de la entrada, veo que mi prima me está haciendo así señales, ¿no? Y me dice, córrele, dice, porque acaban de decir que a los familiares bueno, así se llamaba mi primo, de Hilario, que está grave. Entonces yo le doy el pase y ella se subió. Pero ¿qué creen, hermanos? Que ya no lo alcanzó. O sea, mi primo falleció. Y me pasó como dice el pastor Edgar, que las veces que yo he orado por enfermos, pues la voluntad de Dios ha sido diferente. Y eso que pues la verdad sí creo con todo mi corazón, porque aquí lo he visto en el templo, que ha levantado a muchas personas de casos que prácticamente se ven imposibles, pero a veces hay que aceptar que no siempre va a ser así. La voluntad de Dios pues a veces puede resultar incomprensible para nosotros, pero todos sabemos que pues Él tiene propósitos más altos que los nuestros. Otra cosa que nos puede ayudar
pues es tener plena confianza en Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es nuestro Padre Celestial y Él sabe muy bien lo que le conviene a sus hijos. Nosotros pues debemos de pedirle lo que sean nuestras necesidades y pues Él nos dará lo que sea conveniente para nosotros, no lo que nosotros queramos. En Mateo 6, versículos 25 al 27 dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de beber, ni por nuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esto pues no lo debemos de hacer como un acto de desánimo ni de decir, ay, pues yo voy a dejar que Dios haga todo por mí, sino que esto lo debemos de hacer como un acto de fe. Como decía párrafos arriba, hago las cosas como a Dios le gustan, me esfuerzo en hacerlas y ya la decisión de lo que pase conmigo, pues ya está en Dios, pero yo le tengo confianza. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. Cuanto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se las piden. Por último, debemos aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas para no sufrir de ansiedad. Cuando nosotros soltemos el control de nuestra vida a Dios, automáticamente nos vamos a liberar. ¿Por qué? Porque ya no vamos a hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, sino que vamos a contar con Él en cualquier cosa que nosotros tengamos que emprender. Tenemos un Padre a quien acudir y a quien echar sobre Él nuestras cargas y nuestra ansiedad. No nos cansemos de orar y de esperar en Él. Además, aquí nosotros en el templo, pues tenemos un arma muy poderosa que es la oración de los unos por los otros. En conclusión, hermano, no esté ansioso por nada esté ansioso. En Mateo 11:28 la palabra nos dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No nos dejemos vencer por la ansiedad, ni por la tristeza, ni por el desánimo, porque estas son malas influencias para decidir en nuestra vida. Confiemos en que Él hasta las pérdidas más dolorosas las puede restituir. Por ejemplo, para mí la pérdida de un ser querido podría ser lo más doloroso para mí, mas sin embargo, Él lo restituye. Acerca de la señorita que les platicaba de su bebé, no les estoy contando un capítulo de La Rosa de Guadalupe, de veras que no. Pero fíjense que algún tiempo estuvimos en oración mis hijos y yo, ya después nos olvidamos. Y entonces resulta que menos después de un año de que murió su hijito, esta señorita se pudo embarazar. Y Dios la bendijo no una, sino 2 veces. O sea, en el mismo parto ella tuvo gemelos. Y tuvo un niño y una niña. Y además por el trabajo de su esposo, pues tienen que viajar a diferentes países. Y luego así se están años, 2, 3 años en un país. Ahorita los niños apenas van a entrar a la escuela. Y hace poquito le pregunté a mi hija, ¿y cómo está tu amiga Ale? Y sus niños. Y me dice, no, ¿qué crees, mamá? Ahorita están viviendo en Italia, pero como vivieron en otro país anteriormente, pues hablan español, hablan inglés
y ahorita ya están aprendiendo a hablar italiano. Así que imagínense si no Dios restituye al doble lo que a veces perdemos. En cuanto a mi primo, pues yo sí me sentí triste y todo eso, pero ¿saben qué le doy gracias a Dios? Que cuando menos él antes de irse sí alcanzó a escuchar la palabra y pues ya era la decisión de Dios de llevárselo. Si siente usted alguna ansiedad por alguna situación, exponga a Dios sus problemas y Él en su bendita voluntad lo va a liberar, hermano. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero tenga la plena certeza de que lo va a hacer. Confíe, tenga la fe de que lo va a ayudar. No claudique, no flaquee en la oración y Él hará. Hace unas semanas el pastor nos envió un mensaje que me gustó y textualmente dice así: no escuches al desánimo que te dice no luches, ni al fracaso que te dice no lo intentes. Solo escucha a Dios que te dice no te rindas, yo estoy contigo. ¿Qué les parece si seguimos ese consejo? El Señor lo dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Dios es un Dios de paz y nosotros como imitadores de Cristo, pues debemos de ser ese remanso de paz que Él es, para que las personas que pues estén a nuestro alrededor nos perciban así, como un remanso de paz y que les agrade estar con nosotros. ¿De acuerdo, hermanos? Amén.